Bendito sea el Señor Jesús. Romanos capítulo 6, verso, hermanos, 22. Vamos a leer esta porción de la palabra para poder, hermanos, meditar, darnos cuenta cuál es el propósito, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el llamado del Señor para la iglesia de ahora. Amén. Para la iglesia que Él viene a llevarse, que Él viene a levantar, que Él viene a recoger. Porque la Biblia dice que Cristo viene por una iglesia. Yo no sé si usted es esa iglesia, amén, por la que Cristo viene. Bendito sea el Señor. Ojalá seamos, hermanos, porque ese es el propósito de estar en esta tarde. Hermanos, ser dignos de su llamado. Bendito el nombre de Jesús. Romanos capítulo 6. Verso 22, en el nombre del Señor Jesús, vamos a leer la palabra de Dios. Si usted lo tiene, hermanos, converse conmigo con un amén. En el nombre de Jesús, la palabra del Señor dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Brevemente vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por la palabra. Te pido en esta hora que hables a mi vida primeramente, Señor, que hables a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Necesitamos oír tu voz. Oh Dios, tu palabra dice que los vil del mundo has escogido para manifestar tu gloria, Señor, para manifestar tu grandeza. Señor, usa mis labios, usa mi boca, con un propósito, edificar y bendecir a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Hay un tema, hermanos, en esta hora para poder compartirlo según el programa. Y, hermanos, el tema se titula El fruto que te lleva a la vida eterna. Amén. El fruto que te lleva a la vida eterna. Hermanos, cuando la palabra del Señor nos habla de frutos, claramente, hermanos, amados del Señor, alegóricamente nos está diciendo que cada uno de nosotros somos un árbol. Amén. Los árboles son, hermanos, creación de la naturaleza y ellos dan fruto. Y cuando la palabra de Dios nos habla de dar un fruto, esto significa, hermanos, que cada uno de los que estamos acá, y no solo de los que estamos acá, sino de todos los hombres, de todos los seres humanos, que Dios nos ha creado, hermanos, simbólicamente estamos representando un árbol. Amén. ¿Cuántos son un árbol? Gloria a Dios. Somos un árbol. Hermano, y el propósito de Dios, en los planes de Dios, en la mente de Dios, hermano, todos los árboles que Dios ha creado deben de cosechar un fruto. Existen muchos árboles sin utilidad en el mundo, hermanos, de árboles, cada uno da un fruto diferente. Y el propósito que cada árbol, hermano, es de un fruto, así lo ha estimado Dios, así lo ha estipulado Dios. Sin embargo, amados hermanos, hay árboles que no dan frutos. ¿Sabían eso? Y algunos no dan fruto, pero el fruto que dan es un fruto que está malo. Es un fruto que no se aprovecha porque sale podrido, sale averiado, sale malo. Pero hermanos, ¿será que en el diseño, en el propósito de Dios, está que esos árboles, que hay algunos árboles que dan fruto, que hay algunos árboles que dan fruto, pero que su fruto sea de mala calidad? ¿Será ese el propósito de Dios? ¿Será ese el fin de Dios? Claro que no. Cuando Dios crea las cosas, lo hace con un propósito y con un fin. Bendito el nombre de Dios. Pero sabe, nosotros como árboles de Dios, Dios nos hizo rectos, nos hizo perfectos a la imagen, pero en semejanza de Él. Pero
Dice la palabra de Dios, nos apartamos de su amor. Todos nos apartamos de esa gracia, hermanos, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Padre, escribiendo a los romanos. En el capítulo 3, en el versículo 9, dice que no hay justo ni a uno, que todos se desviaron a uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque, no hay ni siquiera uno. Oiga, así que hermano, por su propia cuenta, por su propia iniciativa, ningún hombre puede dar frutos a la vida eterna. Nadie, por su propia iniciativa, por su propia fuerza. Amén. Óigame, amados hermanos, por eso la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el fruto de las obras más grandes, o que el hombre puede estimar delante de sí mismo como buenas, como el gran valor para Dios, son consideradas como trapo de inmundicia. Así lo dice el profeta Isaías. Amén. Bien, hermanos, a Isaías, en el capítulo 9, 64, en el versículo 6, la palabra de nuestro Dios nos enseña, hermanos, la condición, la naturaleza, el comportamiento, el carácter del hombre, de la naturaleza humana, venido incapaz de poder dar fruto bueno, incapaz de hacer obra buena para ser digno y merecedor de la gloria de Dios. No hay nadie que haga algo de lo que da a querer de esa salvación. No puede el hombre salvarse por su propia voluntad. Si la palabra, amados hermanos, 64 de Isaías, versículo 6. Si bien todos nosotros, amén, ¿cuántos? Todos. ¿Será que nosotros no? No, la palabra dice, todos nosotros somos como suciedad. ¿Cómo somos? Pero muy orgullosos nosotros. Muy orgullosa la jovencita. Amén. Muy orgulloso el joven. Pero así somos nosotros. Pero la palabra dice: todos somos como suciedad, y nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Bendito sea el Señor. Así, en esa condición se encuentra el hombre. Pero luego se revela el amor de Dios, la gracia infinita del Todopoderoso, hermanos amados, que no viendo nuestra suciedad, que no viendo nuestra inmundicia, que no viendo nuestro pecado, hermanos, derramó su sangre preciosa para salvarme a mí, para salvarme a usted, para darme la vida eterna. Bendito Dios por ese amor eterno, de ese Cristo, de ese Jesús glorioso, que nos encontró cuando estábamos pagando en la suciedad, cuando estábamos en la inmundicia, cuando estábamos tirados allá en la cubierta, cuando el hermano estaba allá en la inmundicia, hermano, cuando el joven andaba perdido en el vicio, en la basura de este mundo. Dios nos miró con amor, Dios nos miró con gracia, y este Dios su plano de misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios, el justo muriendo por los injustos, el bueno, porque la Biblia dice que solo hay uno bueno, y es el Dios. En cierta oportunidad se le acercó un hombre muy elegante, un joven, dice la Biblia, en el capítulo 19 de Mateo, en el versículo 9, 16 y 17, y le dijo al Señor: Maestro bueno. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Ninguno es bueno, sino Dios. Hermanos, por consiguiente, la naturaleza, o sea, la raza humana, dice la Biblia, que nace en pecado. Eso habla el texto que hemos leído en esta hora, hermanos, en la carta a los romanos, que antes usted y yo todos éramos esclavos
concupiscencia, esclavos de pecado, de rebelión, de maldad, de inmundicia. No había cosa buena, éramos suciedad, éramos blancos de inmundicia, pero ese Cristo rompió las cadenas, ese Cristo nos hizo libres, ese Cristo nos ha abierto la cárcel, y ahora somos libres, somos gente santa, somos pueblo especial, para la honra y la gloria del Señor. No porque lo merecieran. Amén. Porque Dios hablando al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 7, le dice: no, por ser más que los otros pueblos os ha escogido Dios. No porque había una cualidad que les llamara la atención a Dios. No, la Biblia dice que éramos los más insignificantes, pero a Él le plació en su amor de amarnos, le plació en su amor de amarnos, hijos de Dios, que hacíamos una imagen de Él. ¡Qué bueno es el Señor! Amén. La naturaleza del hombre, hermanos, esclava del pecado. Mas ahora, dice la palabra, habéis sido libertados. Amén. Ahora habéis sido libertados, esclavos del pecado. Pero hermanos amados, el Señor pagó el precio de nuestra esclavitud. Él pagó en la cruz del Calvario, Él tomó nuestro lugar, se hizo pecado por nosotros para darnos su amor, para darnos su misericordia, a través de su amor para con nosotros, así como el amor eterno de Dios para el pueblo de Israel. Hermano, la Biblia dice que el pueblo de Israel, hermanos amados, estuvo mucho tiempo en esclavitud, hermanos amados. Faraón, un rey tirano de Egipto, lo tenía esclavizado, pero Dios los miró, Dios los reconoció, Dios tuvo compasión de ese pueblo que estaba allá en el medio, que estaba allá, hermanos amados, sufriendo, que estaba allá en el olvido. Dios tuvo compasión. Los reconoció, dice Éxodo capítulo 3, versículo número 19 y 20. Los reconoció, así como Dios nos ha reconocido, nos ha hablado, nos ha llamado, nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha cambiado, siendo viles, siendo malos, siendo inmundos, siendo pecadores. Ahora somos lo que somos para la gloria de su nombre. ¿Qué éramos antes de estar aquí? ¿Qué eran mis hermanos? Padre Cristo, óigame, pero la palabra dice ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por fruto. Éramos árboles sin raíces. Éramos árboles estériles. Éramos árboles que se habían marchitado. Éramos árboles malos, pero ahora que nos ha libertado, la palabra de Dios nos demanda a llevar fruto, hermanos amados, porque antes no lo podíamos dar. No, hermano, estaba en nuestra capacidad, era imposible, pero ahora, hermano, Cristo nos ha libertado y ahora somos llamados a dar fruto para la gloria de su nombre, a dar fruto, hermano, para la vida y para la salvación, a dar testimonio, a hacer luz en medio de las tinieblas. Ahora Dios nos ha transformado. Ahora somos árboles de justicia. Ahora somos plantíos del Señor. Como dice el salmista, hermano, árboles plantados junto a corrientes de agua, árboles que dan su fruto a su tiempo, árboles que no se marchitan, árboles que su hoja no cae, árboles que están ahí, hermano, dando testimonio, alumbrando un mundo que se pierde, hermano, llevando palabras de viento, palabras de misericordia, palabras de salvación. Si somos nosotros, somos llamados a dar fruto.
si Dios nos ha libertado? ¿Cuántos somos ahora árboles del Señor? Digan amén. Así que como árboles de Dios, ahora sí damos fruto. Antes sin Cristo no podíamos, pero ahora con Cristo somos llamados a dar fruto. Amén. Como lo dice ahí, fruto de santificación. Pero ¿qué pasa si no damos fruto? La Biblia dice, hermanos, allá, un varón de Dios, muy usado de parte del Señor, que Jesús, hermano, alabando a ese hombre, le va a decir en cierta oportunidad que de los hijos de mujer no se levantará otro mayor que él. Me refiero a Juan va a decir en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, mira, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Nosotros somos esos árboles ahora. Dios nos ha llamado a ser árboles del Señor. Nos ha llamado a dar fruto, hermanos, de arrepentimiento, fruto digno de arrepentimiento. Dios no nos ha llamado, hermanos, a vivir una religión. Dios nos ha llamado, hermanos, solamente a llevar el nombre cristiano de título solamente. No, Dios nos ha llamado a ser verdaderos creyentes, verdaderos discípulos, verdaderos hijos de Dios, hermanos amados. Padre Cristo, iglesia. Óigame, hermano, Dios quiere ver en nosotros su gloria. Dios quiere ver en nosotros su imagen, hermano. El mundo quiere ver la imagen de Dios en nuestra vida. Pero ¿por qué muchas veces el mundo no quiere venir al Señor? Porque el vecino no quiere llegar a la iglesia. Porque la vecina de la colonia no quiere saber nada de los aleluya. Amén. No dice que ella va a ser como la hermana fulanita, que no se diga ese trapo, dice el mundo, porque para ellos lo que hagan las hermanas es significante para hablar, como esa hermanita que no se tiene ese trapo, esas malas palabras que se les para hacer como fulano mejor, estoy mejor así. Amén. O para hacer como el hermano fulano, mejor estoy así mejor, dice el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo. Pero porque mucha gente se expresa así, ¿sabe por qué? Porque ahora Dios nos ha libertado y todavía no estamos dando ese fruto que Dios quiere ver en nuestras vidas. Amén. Ese fruto, hermanos, bueno, como lo decía nuestro hermano que predicaba en la mañana, todo árbol bueno, hermanos, da buen fruto, pero el árbol malo da mal fruto. Así que el árbol se conoce por su fruto. Padre Cristo, ¿cuál es ese fruto que nos lleva a la vida eterna? Que Dios quiere ver en nuestras vidas. Que Dios quiere ver en la iglesia. ¿Sabe? Porque Satanás, hermano, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 12, en el versículo número 12, oiga, a él se le está terminando el tiempo y se ha airado. Y Satanás ahora con más fuerza se ha venido a meter a la iglesia para robarte el fruto, para robarte la bendición, para robarte la gloria eterna que Dios quiere darte. Satanás está ahí, quiere cegar tu vida, cegar mi vida. Padre Cristo, hermanos, ¿y sabe por dónde empieza Satanás? Empieza a robar la paz, porque Satanás sabe que la Biblia dice que sin paz, amén, sin paz y sin santidad, nadie, entonces Satanás sabe eso y comienza en primer lugar por robar la paz. Nosotros somos iglesia apostólica y nos caracterizamos por algo, hermanos. Amén. ¿Sabe por qué nos caracterizamos? Por la
la paz, porque saludamos con la paz de Cristo, iglesia. Así saludamos. Pero muchas veces esa paz solamente es superficial. Esa paz no está dentro del corazón. ¿Cuántas veces hemos visto en la iglesia, hermanos que vienen al culto porque ya el culto empezó para no darle la mano, para no encontrarse con hermanos, porque le cae mal? ¿Cuántas veces hay hermanos que se salen antes de que el culto termine, antes de la oración final, porque no quieren encontrarse, no quieren saludarse, porque no se tratan entre sí, son samaritanos, son judíos, no se llevan esto? Y el pastor se queda buscando, y la hermana fulana, quería saludar como quería saludando, que quería saludar el pastor, no tiene la paz, se fue antes, pero no encontrarse contigo, para no sentarte la mano y decirte, hermano, te amo, hermano, bendito Dios, que te estás perseverando. Gloria a Dios, palmas a ese Dios. El Dios no quiere que mate la paz, quiere que mate la seguridad, Él no permanece vino a luchar, a matar, a destruir. Pero Dios quiere, hermanos, una iglesia que se ama. Dios murió por una iglesia que da fruto digno de arrepentimiento, porque la palabra dice, hermanos, que Él se entregó por amor a nosotros, así de vengaremos nosotros, entregamos nuestra vida por nuestros hermanos. Sin paz. Amén. Sin paz y sin santidad, nadie. Jesús dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 14, en el versículo número 27, mi paz os doy, mi paz os hago, pero yo no doy como el mundo la da. Amén. Porque como es la paz del mundo. Porque si usted ve, hermanos amados, los hombres del mundo ahorita se están dando las manos, se están dando abrazos. Usted ve los políticos como de diferentes ideologías, de diferentes colores de bandera, ya están dándose la mano frente a la televisión, frente al entrevistador, pero se están dando abrazos. Pero cuando ya uno está por allá y el otro por allá, se están tirando el auto, se están hablando el uno por el otro, se están apuñalando el uno por el otro. Esa es la paz del mundo, una paz mentirosa, vivida, pero Dios nos ha entregado a tener paz verdadera, paz genuina, porque Él nos ha dado su verdadera paz. Gloria a Dios, mi paz os doy, mi paz os dejo. Pero ¿cuándo va a robar esa paz el Señor en la iglesia? En la iglesia que dice paz de Cristo. En la iglesia que dice paz de Dios. En la iglesia que dice paz del Señor. Amén. Esa paz que Dios da va más allá de la ausencia de guerra. La palabra paz significa ausencia de guerra. Pero, hermanos amados, en el lenguaje de Dios, en el pensamiento y en el propósito de Dios, esa palabra paz va más allá, hermanos, de la ausencia de guerra. Bendito sea el nombre de esa paz. Se ve reflejada, se ve manifiesta a través de su gracia. La palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 3. Versículo número 10. Oiga, gloria a Jesús. Primera carta de Juan, capítulo número 3, verso 10. La palabra del Señor nos enseña esa paz de Dios reflejada a través de su amor, a través de su gracia, a través de su bondad, a través de su misericordia. La palabra, amados hermanos, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Sabe? Muchas veces decimos los hijos del diablo, allá andan emborrachados, los hijos del diablo, allá andan bien marihuanados, los hijos del diablo, allá andan tatuados, y muchas veces los hijos del diablo están adentro de la iglesia.
Dicen amén a eso, ¿no? No todos. Valga la redundancia, no todos. Pero dentro de la iglesia hay muchos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama su hermano no es de Dios, por lo tanto es del diablo. Amén. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano es del diablo. ¿Se no es hijo de Dios? Pero la Biblia. Amén. No sé si habla de la Biblia, se la sabe de memoria, incluso creyentes no la sabemos de memoria. Ya no se sabe la Biblia de memoria, y muchos de nosotros, hermanos, el mismo texto que ya hace 20 años, estamos diciendo todos los martes, todos los jueves, el mismo, no pasado, el mismo. Y el diablo se sabe la Biblia desde Génesis y Apocalipsis, sabe para utilizar la misma Biblia, para transformar tu fe. Hoy la Biblia de Dios, que Dios prende ese diablo, hermano, y que la gracia del Señor pueda amarse, la gracia de la cara del Cordero. Bendito Jesús. Pero el diablo está ahí, hermano, queriendo robar el primer lugar de la paz, el primer lugar de la familia, de comunión, aquella familia que se vivía, hermano, en la iglesia apostólica, en la iglesia primitiva. Decimos nosotros que somos iglesia primitiva, no que somos de nombre, somos apostólicos, lo bautizamos en el nombre de Jesús. Pero acá iglesia primitiva dice la palabra que tienen en común todas las cosas. Eran de un mismo sentir, eran de un mismo corazón, eran de un mismo parecer. Nadie, hermano, se quería más que otro, se amaba entre él, se apreciaba entre él, se cuidaba entre él. Así era en el principio. Igual la iglesia de ahora, donde va a ser el culto para el pastor, no, ahí no volvió. Amén. Cuando el hermano pastor está en el hogar de la familia tal, hay una familia que a ese hogar no va. Amén. Pregúntele por qué no va a ese hogar. Pregúntele qué está pasando a ese hogar, a esa familia que no se lleva, que no se relaciona. ¿Por qué me piden de beber agua a mí? Siempre estoy judío y no samaritano, siempre judío y samaritano, no nos llevamos, no nos tratamos. ¿Cuál es el fruto, pues? Porque la palabra nos ha llamado, nos ha esclavizado antes que éramos esclavos, antes que teníamos odio, antes que teníamos envidia, antes que teníamos que traer a Cristo, a roto esas cadenas y el corazón del diablo para ser su siervo, su sierva. Pero ¿por qué muchas veces actuando de esta manera? ¿Por qué no estamos dando el fruto que Dios quiere? ¿Sabe? Si estamos actuando de esa manera es porque Cristo todavía no nos ha libertado. Si actuamos como actuó la samaritana, es que estamos viviendo una religión más. Y la religión no puede cambiar a nadie. Si tú estás viviendo así, no estás tan arrepentido que vengas a Cristo, Él puede cambiar tu vida. Él puede transformar al hombre, Él puede cambiar el corazón de piedra y puede poner un corazón de carne, un corazón con poder de santidad, con poder de su propósito. Un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón abierto, un corazón que sabe perdonar. Hermano, yo sé que hay algunos hermanos que quizá alguien, algún pariente, algún familiar, quizá el pastor, quizá el hermano de la iglesia en cierta vez te ofendió, sí hermano, pero si ese hermano te ofendió, aprende a perdonar porque nos perdonamos a esto. Él nos ha perdonado, siendo inculto, siendo hermano, siendo pecador, nos ha perdonado con su grande amor. Bendito sea el Señor. Aquella deuda de 1000 talentos, pero no el Señor a ver cielo.
Amén. 10.000 talentos. Así es, ¿verdad? 10.000 millones de dólares, por decirlo en lenguaje actual. Le perdonó el Señor a aquel siervo, pero a él solamente le debían 100. Dios con su amor nos ha perdonado. Pero ¿cuántas veces nos cuesta a nosotros perdonar? Y por eso que no hay paz. Por eso que no hay comunión. Por eso que no hay derramamiento del Espíritu Santo. Por eso que a veces tú llegas al culto y tú sientes el culto sin sabor. Tú sientes el culto muy aburrido, te da sueño el culto. ¿Y cómo no te va a dar sueño, hermano? ¿Cómo no vas a sentir aburrido si no hay paz en tu vida? No está la casa de Dios dentro de tu corazón. Que tú no seas Señor. Padre Cristo. Porque la Biblia dice que donde hay contienda y disensiones, no mora el Espíritu de Dios. Sin paz, sin paz y sin santidad. Hermano, esos son los frutos que Dios quiere ver en nuestra vida. La paz. Amén, que esta mañana se está hablando de la santidad, pero yo ahora quiero hablar de esa paz de Dios. Amén. Esa paz del Señor, esa paz de Cristo, esa paz del Todopoderoso, esa paz de Dios, hermano, esa paz que está ahí aún cuando tú estás en medio del problema, aún cuando tú estás en medio de la tormenta, tú puedes tener paz, porque tu paz no es como la paz del mundo, porque tu paz viene de lo alto, porque tu paz viene del Señor, Dios Todopoderoso, también que se llama a sí mismo el Príncipe de paz. Sin paz y sin santidad, nadie. Amén. Dios está llamando a la iglesia a tener paz y a tener santidad. Son dos elementos, son dos requisitos importantes para la salvación. No importa, yo lo bauticé quizás por decir en el nombre de Jesús, mis pecados me son perdonados, pero si tú no tienes paz, pero si tú no tienes acá, si yo no tengo paz, si yo no tengo santidad, me puedo bautizar 10 veces en el nombre de Jesús y siempre me voy a quedar. Amén, hermanos. Porque muchas veces de eso nos agarramos nosotros. Pero la Biblia dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Dios es santo, dice la palabra, y demanda de sus hijos santidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Santidad, paz y santidad. ¿Qué es santidad? Dios demanda santidad en nuestra vida. Dice la Biblia, amados hermanos, primera de Pedro, capítulo número 1, verso 14. Ahora vamos a hablar un poco de la santidad. Dice la Biblia, primera de Pedro, capítulo, hermanos, número 1, verso 14. Como hijos obedientes. ¿Cuántos son obedientes? Poquitos. O quizás no me oyen, voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos son obedientes? ¿Son? ¿Cuántos son obedientes? Como que les estoy poniendo a prueba, hermano. Digan amén. Son obedientes. Uno, dos, dijeron amén, son bien obedientes. Como hijos obedientes, dice la palabra, no os conforméis. No os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera. No conforméis, sabe que ha entrado conformismo hoy en día, en estos tiempos, a la iglesia.
ha entrado con permiso. Y que no hay que ser muy estricto, muy peor cuando nos volvemos a veces que las cosas en extremo son malos. Mucho al extremo mucho es malo y al extremo muy poco también es malo. Hay que ser ecuánimes, dice alguien. Amén. Mucha disciplina lo que hace es que entorpece a la gente, perdón por esa palabra. Y mucha alcahuetencia también es mala. Así que los extremos, dice hermanos, son malos. Así que no hay que ser muy fanático, dice sí, hay que vivir el evangelio, hay que seguir lo que la palabra dice, pero no nos pegamos mucho a lo que la Biblia dice, hay que seguir la moda, los tiempos van cambiando, la tecnología, y nosotros tenemos que adaptarnos al nuevo mundo, al nuevo ambiente que se vive. Amén, hermanos. Y comenzamos a adquirir ideas. Comenzamos a aprender formas. Comenzamos, hermanos amados, a vivir al estilo del mundo. ¿Qué hubo, pastor? Amén. ¿Vale, Cristo? Porque muchos hermanos que sí se saludan. No sé acá, hermano, de la iglesia, pero yo he visto algunos que hasta se dan en los ojos. Se dan la mano y lo tienen en los ojos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No os conforméis. Se hablaba esta mañana de las sectas. ¿Usted habla de las sectas? ¿Alguien hablaba aquí de las sectas? Amén. Y ya la hermanita, como no le gusta, así como Dios la hizo, Dios me hizo un poco imperfecta esas semitas, así como el tengo ahorita, no es como me gusta a mí, Dios me la hizo buena, así que yo me la voy a rectificar a como Dios me la hizo, y comenzamos, hermanos, a vivir conforme al pensamiento, conforme a la idea del mundo. Evangelizar y dice que gobierna el mundo no es el Señor, no es el Santo de Israel, no, el que gobierna el mundo se llama Satanás, y todo lo que él tiene, su pensamiento, su motivación, te lleva a la maldición, te lleva a la revelación. Veamos la vida, veamos la santidad de Dios, aprendamos de él, iglesia. Dios nos llama a ser santos, a tener el paz, porque eso nos lleva a la vida eterna, porque sin paz y sin santidad no nos conforméis, dice la palabra. Amén. No nos conformemos a los deseos que antes, eso fue antes de ser libertados. Amén. Antes de ser salvados, antes de ser perdonados, antes de ser llamados por su gracia, antes de ser encontrados, sí. Es que antes, hermano, de conocer a Cristo, éramos tantas cosas. Hacíamos esto, hacíamos inmundicia, hacíamos pecado. Hermanos, hoy ofendíamos a Dios. Eso fue antes. Pero ahora Cristo nos ha cambiado. Cristo nos ha salvado. Cristo nos vuelve la cadena. Y ahora somos llamados a dar frutos para la salvación, frutos para la vida eterna. Somos llamados a vivir conforme a su voluntad. Amén. La santificación en el creyente es una santificación completa. Eso es mentira porque, hermano, en muchos lugares dicen que a Dios no le interesa el corazón. Sí, es cierto, a Dios le interesa el corazón, pero no solo el corazón. La palabra dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 5, hermanos amados, en el versículo número 22, absteneos. Oiga cómo dice el Señor en su palabra. Porque va a sobrar quien te seduzca, va a sobrar quien me invite a hacer lo malo, a hacer la vanidad, a vivir en malicia, va a haber quien me invite a apartarme de la santidad, de la gracia de Dios. Pero la palabra dice, absteneos de toda especie de mal.
y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús viene para la iglesia, Él viene por su iglesia. Oiga, y la palabra dice: todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, sea guardado irreprensible. Que no tenga de qué avergonzarse. Amén. Que no tenga, hermanos amados, de qué sentirse, hermanos amados, con vergüenza, irreprensible, que no haya nada en nuestra vida, hermanos amados, donde, hermanos, se encuentre una falla, porque la palabra dice que Él viene por su iglesia, que ha lavado, que ha limpiado, que ha perdonado, que va a una iglesia santa, dice, sin manchas. La santificación es la voluntad de Dios para la iglesia de amor. Ese es el fruto, la paz y la santificación. Hermanos, esa es la voluntad de Dios. Ahí hay algunos textos que quizás esta mañana los dedicamos, pero quiero leerlos. Dice la Biblia en primera carta a Timoteo, capítulo número 4, verso número 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues la voluntad de Dios será la voluntad de los hermanos pastores, será la voluntad de la iglesia. No, la Biblia dice la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el pensamiento de Dios. Hermano, Dios a través de su palabra quiere ver a un pueblo que se aparta para su gloria, que se santifica para su honra. Hermanos amados, un pueblo, hermanos amados, que aprende a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo justo, entre lo injusto. Un pueblo que sabe hacer diferencia entre lo santo, entre lo honesto y lo deshonesto. ¿Sabe hacer diferencia entre lo honesto y lo deshonesto, hermano? Jovencita, ¿sabe hacer esa diferencia usted? Lo que es honesto y lo que es deshonesto. Padre Cristo, hermanos. Oiga, la Biblia dice que la santificación es renunciar a los deseos mundanos. Tito, capítulo número 2, verso 11, la palabra de Dios dice a los hermanos, Tito, capítulo 2, verso 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Iglesia, aprendamos a renunciar a los deseos mundanos. En este mundo hay muchos deseos. Amén. Pero la palabra dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Renunciemos toda tentación, toda, hermanos amados, todo deseo del pecado, todo deseo del mundo. Hay que echarlo fuera, hay que renunciarlo, hermanos, porque Cristo pronto viene por su iglesia. Renunciando a los deseos. Amén. A los deseos de esta carne, de este mundo, porque esta carne solo apetece
deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Sí, esta carne solo pertenece a deseos que van en contra del propósito, en contra de la santificación, en contra de la voluntad de Dios. Los deseos de esta carne. Hermanos amados, pero la palabra dice que debemos de renunciar. Hermanos, porque hemos sido ya libertados, porque antes vivíamos esclavos en concupiscencia, en maldad, pero ahora Cristo ha roto esas cadenas, ahora Cristo nos ha libertado, y dice la palabra del Señor en la carta romana como base, que tenemos el texto, más ahora haber sido libertados. Antes no gozábamos en la inmundicia, no dedicábamos, prestábamos nuestros miembros para hacer lo que no agrada a Dios. Eso está hablando en el versículo 9 y 19 del apóstol Pablo. Vean, y con esto quiero terminar. La palabra dice, verso 19 del capítulo 6 de Romanos, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así como para la iniquidad, así como cuando los hermanos iban al campo a ganarse en medio del lodo, de la lluvia, y estaban gritando, recibiendo arruñones, recibiendo empujones, recibiendo patadas allá hermanos en el campo, pero lloviera, tronara, pasara lo que pasara, allá estaban cada domingo, aunque no les dieran jugada, pero era iban a gritar, pero la iglesia de hermanos te ausenta, llega un domingo y no vas, llega un domingo y no vas, óigame, así no para la iniquidad, para la injusticia, prestaban nuestros cuerpos, nuestros miembros cuerpos, para adorar a la estrella que nos ha salvado, aquel que nos ha perdonado. Gloria a Dios. Para la inmundicia, nos gastamos todo el sueldo. Para invitar a los amigos, ahí tenemos la cerveza ayer, a mi amigo, y todo el sueldo, hermanos, de la quincena, nos gastamos y ahora para operar estamos buscando la moneda más. Para Cristo, las hermanas, para la inmundicia, para comprar una caja de polvo, para comprar una caja de pintalabios, para comprar una pinta uñas, para comprar esto, para comprar lo otro. Se gastaban cientos de dinero y ahora no quieren comprarse una Biblia, no se quieren comprar una señal a la Biblia. Algunos se están viendo ahí. Para Cristo, hermanos, para la iniquidad, para presentar nuestros miembros a la inmundicia, al pecado número uno. Pero ahora que hemos venido a Cristo a servir a Dios, a servir a su obra, ¿cuánto nos cuesta poner el servidumbre, poner el servicio, ese cuerpo, para la gloria de aquel que ha derramado su sangre, su cuerpo en la cruz del Calvario, para darme vida, para darme salvación? Para Cristo, allá no íbamos al estadio, los que no fueron al estadio, no se van al estadio siquiera, de que lo hagan ahí en el estadio 1. Amén. Todo hediondo viene uno después de aquel partido, hermanos amados, porque en los estadios ahí se ve todo, pero ahí vienen alegres, contentos, hermanos, felices, gritando, hermanos amados, y en la iglesia del Señor, hermanos amados, muchas veces no queremos pasar a testificar cómo Dios nos ha salvado, cómo Dios nos ha cambiado, cómo Dios nos ha perdonado, cómo Dios nos ha limpiado de esa injusticia. Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, así como para la iniquidad presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia, ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir
a la justicia. Por cuanto eras esclavo del pecado,